imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Hola, pues ya seguimos aquí en su programa Gene Roll. Mi queridísima Heli está un poquito maldita, así es que hay que tenerle Sí, paciencia. estoy Y está muy malita. cansadita además. No, Y bueno, pues estoy malita, pero aquí seguimos. y bueno, pues como les comentaba Heli desde el principio, vamos a hablar sobre mujeres, madres de desaparecidos y desaparecidas. Y bueno, pues el programa va a ser en honor también a los 43 normalistas desaparecidos en Iguala. Y bueno, vamos a comenzar con el ser madre de un desaparecido, una desaparecida, un asesinado, una asesinada, que debe ser terrible no saber nada de tus hijos. Y el problema es general, ¿no? En todo el mundo. Los migrantes, las chicas de Ciudad Juárez, actualmente con los sirios, en las dictaduras durante algunos años en Sudamérica, Argentina, Chile. Y bueno, podemos hablar de N ejemplos de madres que han sido separadas de sus hijos. Por ejemplo, no sé, en la dictadura argentina, ¿no? La Operación Cóndor, donde separaban a todas las familias, que era terrible, y por supuesto la idea fue de los norteamericanos, ¿no? Que se pintan solo para este tipo de cosas. Y bueno, pues hablemos también de los 43 normalistas, que a la fecha no se sabe nada de ellos. No hay una verdad histórica que nos convenza y eso es bueno, ¿no? Porque empezamos a utilizar nuestra cabeza, dejamos de ver el Big Brother, dejamos de ver la academia y decimos es una farsa su verdad histórica y queremos a los 43 vivos, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. ¿Qué opinas, mi querida Heli? Algo que me parece importante rescatar dentro de este proceso es que pareciera un hecho estereotipado y bastante cultural el tema de que las mujeres asuman dentro de la lucha la mayor resistencia, en términos de no solo emocionales, sino físicos, a través de los cuales pues las mujeres han aguantado, ¿no? Me refiero en particular a las madres de los desaparecidos de Ayotzinapa, que siguen justo en pie de defender las demandas, justas demandas que se convierten en demandas internacionales y que tienen un peso específico para el resto de la población y para el colectivo de mujeres, ¿no? El mensaje que están mandando las madres, el mensaje simbólico, el mensaje desde el discurso político, es este mensaje de resistencia, ¿no? Es este mensaje de mantenerse en la raya hasta no dar con los responsables, pues, de este terrorismo de Estado, ¿no? Como ya lo hemos señalado como en algunas otras ocasiones y en algunos otros espacios, y que finalmente el peso y la carga emocional la viven de manera directa las familias y el mensaje simbólico, pues la sociedad, ¿no? El hecho de que muchos y muchas hayan decidido el 26 de septiembre salir como de estos espacios de comodidad y solidarizarse con un proceso histórico bastante importante que va y es mucho más profundo de lo que muchos nos imaginaríamos, pues sí trastoca las realidades de las mujeres, ¿no? Y yo leía como muchas demandas que decían, pues si mi hijo estuviera desaparecido, pues te buscaba, ¿no? O sea, ya es una demanda generalizada por mantener un estado de bienestar dentro de la ciudadanía y condiciones que evidentemente pues el Estado no ha garantizado. Ese es un ejemplo y en Latinoamérica tenemos ejemplos diversos de mujeres que son madres de desaparecidos, como es el caso de las madres de Plaza de Mayo, que justo surgen durante la dictadura de Videla y que se reunían y se siguen reuniendo en la muy
célebre Plaza de Mayo a hacer esta demanda. No vamos a parar y no vamos a detener nuestra lucha hasta que nos entreguen a nuestros hijos, ¿no? Y tenemos historias bastante desgarradoras en América Latina de desapariciones forzadas y que han roto con el tejido social de manera profunda. No sé, eso es lo que pienso en estos momentos con el tema de las madres y cómo a partir de un proceso de violencia, cómo asumen como su palabra, asumen su discurso y se plantan ante una ciudadanía relativamente crítica a establecer estas demandas, ¿no? Estas demandas que al margen de parecer como única y exclusivamente dentro del contexto de Ayotzinapa, pues nos dejan a muchas con muchísimas reflexiones y con una imperante necesidad de generar acciones concretas que permitan ir transformando como estas realidades de inseguridad en las que nos encontramos en México actualmente. Fíjate, Heli, que estaba yo recordando que este año, el 10 de mayo, se colocaba un arreglo floral enorme, enorme en el monumento a la madre. Ay, bueno. Y Ajá. dentro de toda esta farsa de que las madres son lo más importante en este país, bueno, había madres justamente protestando porque quieren que les devuelvan a sus hijos, ¿no? Un gobierno que les pone un arreglo de flores, el más grande que se ha puesto en todos los años anteriores, y nadie le hacía caso a las madres, ¿no? Justamente el fin de semana, déjame te cuento, no voy a presumir ni nada, pero estuve ahí en Oaxaca y hay un campamento de mujeres triquis que fueron sacadas de sus lugares en San Juan Copala. Uh-huh. Y es lo que dices, ¿no? Cómo la mujer siempre ha tomado las riendas de una lucha y tiene que cargar con los niños y a su vez tiene que protestar. En el campamento no había ni un hombre. Todas eran madres, ancianas, hijas, abuelas. Y entonces eran las que vendían sus artesanías y las hacían al mismo tiempo. Y bueno, lo mismo pasa en N luchas, ¿no? Las madres de los centroamericanos que han desaparecido, que también hacen caravanas, y bueno, regresan a Ayotzinapa, también participan los padres, ¿no? Pero es desgarrador realmente el ver cómo las madres piden a gritos que se haga justicia por sus hijos. Yo la verdad es que ni siquiera me imagino tantito el dolor que deben de sentir. Y bueno, no, y aparte, o sí. sea, el tema de lo que las connotaciones que puede tener el tema de que las madres tomen el discurso y se apropien de los espacios para hacer denuncias claras y específicas, tiene un sentido bastante claro desde los feminismos, ¿no? Uh-huh. Y hay que ser como bastante observadoras y observadores no solo en el tema de derechos humanos, sino de cómo reacciona como el grueso de la población al ver a estas madres estableciendo como sus denuncias, ¿no? Cómo se va desmontando esta estructura de quienes toman la palabra, perdón, y a quienes realmente se les escucha, ¿no? Dentro de una marcha, dentro de bastantes declaraciones. O sea, ¿por qué las madres? ¿Para qué las madres, no? ¿Por qué se vuelve una figura bastante emblemática en el contexto de Ayotzinapa? Pensemos en la cuestión local, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de bienestar de las mujeres y los varones en Ayotzinapa? ¿Cuál es la estructura sociodemográfica, por ejemplo? Pensemos en tema, ¿cuántas de estas madres no fueron madres adolescentes?
y cuántas de estas madres están dando cara a un proceso político que se ha vuelto un proceso político internacional, y cuál ha sido la respuesta que han recibido. Y esto lo señalo con bastante claridad porque me parece que justo en un año en donde es necesario reflexionar sobre los asuntos de género, donde se está tomando en carta esto, el tema de las crisis por desapariciones, de las crisis en donde las mujeres, debido a situaciones de guerra, se ven en riesgo, y no por vulnerabilizarlas ni por hacerlas víctimas, sino por asumir una realidad que es hacia dónde nos va a llevar que las madres sigan estando en procesos de ayuno, en luchas de resistencia, cuáles son las condiciones de bienestar, quiénes están cuidando a sus hijos que dejaron, porque hay muchas madres que tienen hijos más pequeños y que dejaron a sus hijos en sus lugares de origen al cuidado de los abuelos o la gente de la localidad. ¿Qué pasa con estas situaciones? ¿Realmente estamos mirando como los usos del tiempo de estas madres que están tomando demandas concretas y particulares por la vida y la libertad de la ciudadanía? Porque eso es fundamental, ¿no? O sea, son demandas justas y claras, y que en el marco de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres se vuelve un referente importantísimo. ¿Hasta dónde estamos investigando en temas de los riesgos que viven las mujeres como salud, como bienestar, a partir de todos estos fenómenos? Geli, tú fuiste a la marcha, ¿cierto? Sí, ¿Qué te pareció la marcha de los 43? ¿Cuáles fueron tus impresiones? mira, a mí me parece que es el momento en el que la ciudadanía tiene bastante carácter de cara a los procesos de violencia y de represión que hay, y tiene bastante voluntad y no tiene miedo, ¿no? Yo estuve con el contingente de las organizaciones feministas, y me parece que las demandas son claras y específicas. Es que no solo son los 43, es que desde los 90 estamos hablando de las muertas. Es que no es Claro, un caso aislado, es que son casos que se están repitiendo de manera constante. ¿Cómo estamos mirando el tema de, y desde la profesión lo miro, ¿no? ¿Cómo estamos mirando la elaboración de indicadores de seguridad y género, por ejemplo? ¿Cómo estamos mirando el tema de la victimización? ¿Cómo estamos mirando el tema de las denuncias que se levantan? Realmente el Sistema Nacional de Seguridad en el país está mirando que tiene que desagregar su información para que entonces caigamos en cuenta que no es únicamente el caso de los 43, que el caso de los 43 detonó por la barbarie y el mensaje simbólico que se le envía a la sociedad, ¿no? Al ver estos actos de violencia exacerbada con mutilaciones, con cosas que pareciera que en el siglo XXI, con esta avanzada de derechos humanos, pues no pasaría, ¿no? Y tiene que pasar esto para que entonces volteemos a mirar que no es un caso aislado en México, que hay muertes, que podemos hablar de muchísimos contextos a lo largo del siglo XX, en donde la muerte ha sido una constante, y el matar a la ciudadanía, el matar la voz, y me refiero como no solo en términos literales, ¿no? Sino en un término bastante profundo, hasta dónde coartar la voz de los otros se vuelve un riesgo para las personas que están en los espacios de poder. fíjate que tengo una posición muy similar a la tuya. Y bueno, yo marché con los compañeros de la FEXUM y algunos normalistas que iban ahí también, formados, ¿no? En filas centrales, digamos. Y sí, fíjate que a mí me pareció bastante grande la marcha.
de gente que dice ya estamos hartos, o sea, no creemos una palabra más, los derechos humanos no existen, eh, tienes razón, o sea, las muertes vienen desde hace muchísimo tiempo, no solo con las muertas de Juárez, sino desde antes, no sé, en el salinismo, ¿no? Donde se desapareció gente a más no poder. Y bueno, contextualizándolo a México, pues es que las muertes sí tienen como ciertos matices, ¿no? Y Sí, omitimos regularmente lo que no sentimos como propio, como lo que no sentimos desde lo cotidiano, y el hecho de anular el tema, que ha sido un tema discutido por mucho, que tiene que ver con la violencia física y estructural que hay en contra de las mujeres, pues es bastante lamentable y que nos interpela a muchos a reflexionar sobre estos temas, porque estamos a breves pasos de que algo muy grave pueda pasar en 2018 con el estado en el que nos encontramos actualmente. Si no se vigila, si no se previene, si no se da seguimiento y monitoreo de lo que está pasando con la situación de violencia que vive el país, yo no quiero imaginarme qué va a pasar el día de mañana, que tú, yo o cualquier persona salga a trabajar y entonces se vuelva lo cotidiano. Ah, pues es que ya lo mataron, ¿no? Ah, pues es que, o sea, se vuelve dentro de lo cotidiano y entonces se normaliza y se genera como un espectro social que no pasa nada. Y por eso es importante la denuncia ciudadana, por eso fue importante el 26, por eso es importante las acciones cotidianas de cara a los procesos de Latinoamérica, ¿no? fíjate que ahorita que dices esto de que te vas acostumbrando, ¿no? Yo creo que, o más bien recuerdo hace algunos años, era yo todavía una lactante, salía, no sé si recuerdas, Heli, esa revista era una revista, El Alarma, no sé si lo recuerdas. La prensa amarillista alarma. Así es. Claro. Donde era el único lugar donde te ponían a los muertos, a los balaceados, a los destazados, y bueno, Y los bueno, pero es gritones, que ¿no? también, o sea, ¿qué tipo de periodismo es ese? No, ¿Qué quiere espérame, vender? a lo que voy es esto, o sea, no sé si igual recuerdes, hasta la fecha siguen pasando estas camionetas de, mire, lo mataron en la colonia, bla, bla, bla. Fíjate que todos estos periódicos, pseudoperiódicos, los voy a llamar pseudoperiódicos porque ni siquiera son periódicos, estos pseudoperiódicos como La Prensa, La Razón, el Pornográfico, el Metro, etcétera, donde diario nos muestran a alguien destazado, balaceado, atropellado y que los agarras y botan sangre. Su función me parece que es esa. O sea, el que la gente cada vez se acostumbre más y más a ver este tipo de cosas. Y que haya una desensibilización de lo que pasa, ¿no? Antes, cuando veías en el periódico o en las noticias algún muerto, todo el mundo decía, ¡ah! Lo mataron, ¿no? O sea, ¿pero por qué? Y se preguntaba y la gente se indignaba. Y ahora es muy fácil matar a alguien, ahora es muy fácil desaparecer a alguien. Lo mataron y todo el mundo dice, pues es que lo debía, ¿no? Seguro fue por las drogas. Y entonces Y no todo necesariamente, ¿no? Depende como del contexto en el que... Depende del contexto desde donde lo digamos. lo que Digo, pasa es que la finalmente, mayoría de las como muertes son estas. los medios de comunicación tienen funciones específicas, ¿no? En este caso, el omitir situaciones tan graves, de tanta violencia, pues también tiene un doble discurso ahí. O sea, entre líneas es eso. Se va a meter la nota que sea importante en términos no de la construcción ciudadana, o sea, en términos de lo que le reditúe al empresario que tiene la gran empresa de telecomunicaciones, ¿no? Para vender nota y que va dirigida justo a un público que no es crítico, que no cuestiona,
dale, ¿a quién llega toda esta información? O sea, todo esto de la prensa y estos periódicos amarillistas tienen objetivos claros y no es informar precisamente, porque no necesariamente toda la información que se plasma en esos medios de comunicación está verificada. Y eso te lleva a hablar de un periodismo improvisado. Es más, eso ni siquiera se llama periodismo, ¿no? Y tenemos a muchos montados en estructuras como de bastante poder, en espacios de construcción ciudadana, que lo único que hacen no es informar, sino aventar un cúmulo de material que ni siquiera ha sido revisado, analizado, y así lo hacen. Y porque aparte el trabajo periodístico es otro tema, ¿no? En cuánto tiempo tienes que entregar una nota en una editorial, por ejemplo, o en cualquier periódico. Estás o sea, a contratiempo, ¿no? Claro. Y entonces, ¿qué periodistas realmente son los responsables de nombrar las cosas a través de la verificación y el autoanálisis que ellos hacen y posicionar estos temas que son de urgencia nacional como son las muertes? Y desde dónde estamos mirando el dolor de los demás. Fíjate que viene a mi mente una frase que vi en una película muy buena que se llama V de Venganza, en donde el dueño de la televisora le dice al productor: nosotros no hacemos las noticias, ese es trabajo del gobierno, nosotros solamente decimos lo que el gobierno nos dice que digamos. Y bueno, todo esto viene justamente hablando sobre el tema de los normalistas, en donde primero se les acusaba de ser unos vándalos, ya después que no pudieron con la bomba que era, empezaron a decir: no, sí, es que el gobierno, o sea, no puede ser, y pusieron caras de indignados, y ahora ya dicen que sí son unos vándalos, pero pobrecitos, ¿no? Y que para que esto no siga pasando, pues se debe de tener más controlada a la gente en Guerrero, o se deben desaparecer las normales, que son bastiones y han sido bastiones de lucha durante mucho tiempo. No, y aparte, o sea, hagamos un ejercicio práctico y muy rápido. Revisando las notas de las últimas 2 semanas, díganme qué periódico le dio voz a las madres de los normalistas. Ninguna. Díganme qué revista le dio voz a las demandas de las madres de los desaparecidos. Y son ejercicios bastante prácticos para que nos demos cuenta que existen aún bastantes sesgos de la información que recibimos y que entonces se vuelve necesario y pareciera que la ciudadanía tiene que hacer la chamba de los que están detrás de la tele informando, ¿no? O sea, la ciudadanía tiene que hacer como esta labor a pesar de que hay instrumentos con bastantes recursos económicos que no son capaces de estructurar una nota crítica para la ciudadanía. Para una ciudadanía que se vio en la marcha del 26, que es una ciudadanía informada, que es una ciudadanía que cuestiona y que acciona, y que evidentemente no se queda al margen de toda esta información basura, porque pues sorry, ¿no? Pero pues hay mucha información basura en los medios públicos de comunicación que lo único que hacen es justificar como un recurso económico, ¿no? Tienen tantos millones de pesos para pasar notas que dejan de ser críticas, ¿no? O sea, claros ejemplos como ese. ¿Cuántos medios de comunicación le están dando voz a las demandas de las madres de los desaparecidos de Ayotzinapa? Y es más, se ha vuelto un tema en donde se le ha dado más seco desde lo internacional que desde la prensa nacional. ¿Sigues ahí, Carlita? Porque de pronto es que no sé qué pasa por allá. Ay, ¿sabes qué? Que de repente escucho un como ruido muy fuerte.
pero ya te oigo de nuevo. Ah, ok. Perdón por las fallas técnicas. No, o sea, el Sí, tema, bueno, me parece que el tema de las madres tenemos que revisarlo desde 3 ángulos fundamentales. Uno, la organización de la sociedad civil. Otro, a través de qué están diciendo las mujeres que están en los espacios de poder. Me refiero a cámaras de diputados y de senadores. Me refiero a las mujeres en particular porque son las que relativamente llevan las demandas de las otras a estos espacios públicos y en donde se están sentando las bases para una agenda que incida sobre estos temas, que se fíjate que ocupe de también es estos importante, temas. Heli, Y perdón, finalmente el tema de cómo lo están viviendo las madres, porque me parece que es un desgaste emocional, físico, impresionante que llevan y que quienes lo están y le están dando contención, pues evidentemente es la gente que está alrededor de ellas y la organización política relativamente. O sea, yo me atrevería a decir que relativamente porque en qué momento pensamos en todas las actividades que circunscriben la vida de una madre de un desaparecido. Y aparte es una madre que permanece en resistencia y una madre que decide mantener las demandas de cara a procesos políticos importantes que se vienen para México. y fíjate que también es importante otro de esos bastiones que hay que ver, los los derechos humanos nacionales e internacionales, donde quizá se les daba de dar un poco más de peso que en las resoluciones que dan, más que una sugerencia, ¿no? Porque no solo aquí en México, sino en muchos países eh, se violan de manera muy vulgar los derechos humanos y parece que es una burla a veces las Mira, recomendaciones que dan. yo te ¿Mande? cito algunos ejemplos de esto que estamos hablando, ¿no? Del tema de las madres, los derechos humanos y hasta dónde la ciudadanía estamos mirando todos estos procesos. María de Jesús Tlatempa Bello, que es madre de José Eduardo Bartolo Tlatempa, dejó la venta de lotes para buscar a su hijo y responder a preguntas que la sobresaltan. Estamos mirando estos procesos realmente desde todas las organizaciones que pueda haber a nivel nacional. Estamos mirando estos procesos, lo que está pasando con el bienestar de esas familias, porque yo no me quiero imaginar de qué están viviendo hoy por hoy las familias de los desaparecidos de Ayotzinapa. Yo no me quiero imaginar qué pasa con estos procesos de desapariciones forzadas en donde ante el adelgazamiento de un estado fallido, y bueno, ni adelgazamiento, ¿no? O sea, un estado fallido, las madres están asumiendo todo el proceso de inicio a fin ante las autoridades. ¿Estamos realmente viendo cuáles son las certezas que se le están dando a estas familias? En todos los niveles de gobierno. Y entonces, ¿qué pasa con todas estas políticas públicas y estos presupuestos etiquetados? ¿Realmente estamos pensando en cuáles son las acciones que debemos de tomar ante situaciones de mujeres en exilio, madres de desaparecidos y otras mujeres que son víctimas de diferentes violencias estructurales? No sé, son preguntas que yo dejo mucho a la reflexión porque el dolor de estas madres no las ha detenido a posicionar temas dentro de muchas agendas de muchas organizaciones. O sea, realmente, ¿qué está pasando? Por ejemplo, la vida de María Elena Guerrero Vázquez, que es madre de Giovanni Galíndez Guerrero, cambió radicalmente desde que se han llevado a su hijo y ella lo nombró, ¿no? Para un medio de comunicación. Ha sido muy duro, pero no imposible de vencer todos los retos.
porque no descansaré. Me he tenido que enfrentar a dejar a mi familia, abandonarla y andar en movimiento todo el tiempo. Y entonces miremos qué pasa. De estas mujeres que estaban dentro de los espacios privados de los hogares y que transitan hacia el espacio público a tomar la palabra y a ejercer su ciudadanía de una manera determinante. ¿Qué está pasando? Porque evidentemente, más allá de que sí se han mantenido como bastión y entonces las madres aguantan, ¿qué estamos mirando de todos estos cambios que ha traído en la vida de las mujeres que están llevando de bandera pues a todos sus hijos desaparecidos? O sea, realmente, ¿cuáles son los mecanismos que están atendiendo la salud de las madres? ¿Cuáles son los mecanismos que están atendiendo la salud emocional de las madres? Porque es que es bien bueno poner en el discurso, no, es que las madres de Ayotzinapa son las que están dando pie y dando batalla y dando lucha. Sí, compañeros, pero realmente estamos mirando toda esta otra parte, todo lo que ha implicado emocionalmente y en términos de salud, el cambiar como de un estilo de vida así, de manera tan radical. Y como dices, la desatención a su familia, ¿no? El que a lo mejor ellas aportaban cierta parte en la economía y que han dejado de hacerlo. Y que al contrario están gastando. Y que los apoyos a veces no son suficientes. Y bueno, va implícita la salud, el no dormir, el estrés. No solo al estar sometida al estrés de la desaparición de su hijo, sino del descuido de su familia. Y digo, el descuido de su familia en términos no de descuido, o sea, yo no lo nombraría como descuido porque no es una responsabilidad exclusiva de las madres cuidar a la familia, porque eso me parece a mí personalmente bastante estereotipado. Caso seguido de esto, me parece que las condiciones de bienestar de las madres de Ayotzinapa deberían de mantener alertas en términos de qué acciones vamos a tomar ante una situación o con una situación en la que las madres ya no puedan dar pie a estas demandas ante el Estado, ante las diferentes cortes internacionales. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el accionar? ¿Cuál va a ser el paso siguiente de la organización de la sociedad civil? Y bueno, vamos a continuar y les vamos a poner otra super canción que va como muy ad hoc de nuestro tema el día de hoy. Y justo va de esto, de los aguantes. Y esta canción es de... No, Geli. Sigue la de Prohibido Olvidar de Rubén Blades. Ah, es la de Prohibido Olvidar. Lo siento. Es que es lunes y el cuerpo lo sabe y mi garganta también. No, vámonos con esta rola de Prohibido Olvidar. Es de Rubén Blades y de regreso ya les platicamos de qué va este cantautor. Regresamos. Beso.